Me da un enorme gusto recibir en este espacio a José Woldenberg. Él actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y, como usted sabe, fue durante muchos años consejero presidente del Instituto Federal Electoral, que hoy es el Instituto Nacional Electoral. Y le llamamos a Pepe para tener su opinión de qué está pasando en este enfrentamiento entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, me da muchísimo gusto estar contigo, gracias por la invitación. Pues lo que está pasando, tal como yo lo veo, es que hay una embestida desde el gobierno contra el Instituto Nacional Electoral que debería preocuparnos a todos. Y nos debe preocupar porque primero el IFE y ahora el INE creo que han sido pilares para que las elecciones en nuestro país sean hoy lo que son: competencias entre diferentes ofertas políticas, en donde son los ciudadanos los que deciden quiénes deben gobernar y cómo debe estar compuestos los cargos legislativos. Y más allá de discusiones puntuales, creo que estas son instituciones que rindieron muy buenos frutos a México. Bastaría ver lo que es hoy el mundo de la representación y lo que era antes de la existencia del IFE-INE para darse cuenta del papel que han jugado estas instituciones. Ahora, Pepe, a ti te tocó ser de la generación de la transición, donde vimos un partido gobernante que era un partido hegemónico, el PRI, que estuvo dispuesto a abrir, a liberalizar, a democratizar el sistema. No fue fácil, porque también había las pulsiones de seguir por el camino autoritario, ¿no? Pero no les tocó sufrir al IFE de ustedes, que finalmente les tocó la elección del 2000, cuando vino la alternancia, una embestida de este tamaño por parte del gobierno de entonces, ¿no, Pepe? No, tienes toda la razón. México vivió, a través de varias reformas político-electorales, un proceso que algunos llamamos de transición democrática. Un proceso complejo, que duró prácticamente 20 años, pero que a través de 6 reformas sucesivas logró primero incorporar a todas aquellas fuerzas políticas que estaban marginadas del escenario institucional, que luego creó nuevas instituciones para inyectar la imparcialidad a los procesos, destacadamente el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral, y que al final, en 1996, creó condiciones medianamente equitativas para que nuestras elecciones pues cumplieran con todos los requisitos que los libros de texto dicen que deben de cumplir, es decir, que sean elecciones libres, equitativas, transparentes, etcétera, etcétera. Yo recuerdo aquellos años, sobre todo los que me tocó estar en el Instituto Federal Electoral, primero como consejero ciudadano y luego como consejero presidente, es decir, de 94 a 2003, yo no recuerdo ninguna embestida como la que está sufriendo hoy el INE. La verdad, en aquel entonces creo que las principales fuerzas políticas del país, junto con el gobierno federal y la inmensa mayoría de los gobiernos locales, estuvieron dispuestos a colaborar con la institución, a sabiendas de que el México ya de entonces, es decir, estamos hablando del México de fines de los 90 y principios de los años 2000, era ya un México que no cabía ni quería caber bajo el manto de un solo partido político, de una sola ideología, de una sola voz. Las elecciones de 1988, que son las que explican el surgimiento del IFE, nos habían demostrado con muchísima claridad que México era un país plural y que en la sociedad mexicana palpitaban diferentes idearios, puntos de vista, intereses, y que la única forma civilizada para que eso pudiera convivir, claro, competir, pues era tener un sistema electoral que le diera garantías a todos. Y eso fue lo que se construyó. Entonces, precisamente por eso, porque estamos hablando de una institución que tiene más de 30 años, y en todos esos años yo jamás había visto un comportamiento de un gobierno tan agresivo, tan, además, ¿cómo llamarlo? Sin argumentos, porque eso es lo otro. Es decir, de la presidencia de la República, de Morena,
de muchos de sus candidatos, sale una descalificación casi instantánea contra el Instituto Nacional Electoral. Pero si uno presta atención a lo que dicen, jamás entran a la nuez del litigio. Son buenos para poner adjetivos calificativos, pero por ejemplo, de los dos últimos asuntos que llamaron la atención pública, el tema de regular la asignación de diputados plurinominales y el tema de los registros de candidatos, jamás entraron a lo que dice la ley, lo evadieron. Sí. No, totalmente de acuerdo. Ahora, la verdad, te lo confieso, Pepe, a mí no me sorprende tomando en cuenta la historia del movimiento López Obradorista. Yo siempre he dicho que tienen una actitud semileal con la democracia. Cuando les conviene, pues apoyan a las reglas y las instituciones democráticas. Cuando los resultados son adversos, dicen que les hicieron fraude y que el árbitro estuvo vendido. Es una vieja historia, Pepe, de verdad nos sorprende que no haya cambiado el presidente López Obrador su postura como cuando era candidato de oposición. A ver, yo sí estoy en cierto grado sorprendido. Nunca creí que llegaran a estos extremos. Y ahora me pregunto, por ejemplo, ¿de dónde viene esta pulsión? Y esta es la respuesta que me doy. Creo que en México hemos logrado un consenso muy fuerte en relación a una de las caras de la democracia. Es decir, no hay partido político, ni corriente académica, ni periodista que no diga que la única fórmula legítima para arribar a los cargos de gobierno y legislativos son las elecciones. Y yo creo que esta es una gran construcción. Es decir, prácticamente todos estamos de acuerdo en eso. Pero creo que el actual gobierno no está comprometido con la otra cara de la democracia. La otra cara de la democracia es la que dice: el poder debe estar regulado, el poder debe estar fragmentado y el poder debe estar vigilado. Y ninguna de esas tres cosas parece gustarle al presidente de la República. Es decir, poder regulado. Cuando él dice que la justicia está por encima de la ley o la voluntad popular está por encima de la ley, creo que no ha entendido el ABC de la democracia. El ABC de la democracia es que los poderes están regulados para darle garantías a los ciudadanos, porque un poder discrecional siempre puede ser un poder caprichoso, que atente contra las garantías que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando en democracia se dice el poder debe estar fragmentado, pues en efecto, esta es una vieja reivindicación que viene desde Montesquieu, porque se sabe que el poder concentrado puede ser un poder muy devastador, y cuando se dice que el poder debe estar vigilado, pues tiene que ver con la propia división de poderes que se da entre los poderes constitucionales, pero también la vigilancia que llevan a cabo, no sé, el periodismo, organizaciones de la sociedad civil, todo ese entramado tampoco parece gustarles. Es decir, cada vez que un periodista, cada vez que una ONG, cada vez que un poder constitucional o un órgano autónomo del Estado difiere de los puntos de vista del gobierno, inmediatamente se activa una batería de calificativos y incluso se impide que haya un debate público sobre los diferentes puntos de vista que de manera, yo diría, natural y legítima existen en una sociedad democrática. Entonces creo que esa segunda cara de la democracia es la que no ha sido asimilada por la actual administración y creo que nos debe de preocupar a todos. Ahora, ¿qué dices frente a este argumento que hacen muchos de los que apoyan a Morena y a López Obrador, de que los partidos de antes del 2018 pervirtieron a la democracia, que la democracia en realidad no existía en México, que era una simulación? Digamos, me parece una argumentación casi, diría yo, risible. Es decir, ¿cómo llegó el actual presidente de la República a su cargo?
y sin duda alguna llegó por la vía democrática. Es decir, fuimos a unas elecciones donde los ciudadanos acudieron a las urnas y de manera mayoritaria lo convirtieron en el presidente de la República. Pero en el año 2000, con el mismo expediente, lo convirtieron en jefe de gobierno de lo que entonces era el Distrito Federal. Es decir, buena parte o la parte fundamental de quienes hoy constituyen Morena han sido, ¿cómo llamarlos? Han sido impulsores y al mismo tiempo beneficiarios de la germinal democracia que construyó el país. De otra manera, no nos podríamos explicar que de las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido alternancia en el Ejecutivo. Es decir, pasamos del PRI al PAN, luego hubo una continuidad del PAN, luego del PAN al PRI y luego del PRI a Morena. Si no hubiesen existido condiciones democráticas, eso no se hubiera dado. Pero los que tenemos una edad pues ya bastante avanzada, podemos comparar lo que es el México de hoy con lo que era el México, digamos, de los años 70, y no hay comparación. Es decir, México pasó de un sistema de partido hegemónico, como lo llamó Sartori, a un sistema de partidos plural. México pasó de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. México pasó de un mundo de la representación política habitado por una sola fuerza política, o casi, a ser un espacio, el espacio estatal, un espacio en donde conviven diferentes fuerzas políticas. Hoy tenemos gobernadores que conviven con presidentes municipales de diferentes partidos. El propio presidente de la República tiene que convivir con gobernadores de diferentes partidos. Tenemos congresos plurales, fenómenos de alternancia. Algo muy importante que se nos suele olvidar: la expansión de las libertades. Hoy el derecho de asociación, el derecho, la libertad de prensa, se han ampliado en los últimos años como no sucedía en los años 70. Entonces, por supuesto que la nuestra no es una democracia idílica. Es más, entre otras cosas, porque la democracia idílica no existe. Pero lo fundamental de la democracia está ahí. Y ellos han sido usufructuarios de eso. Eso es lo que más alarma. ¿O de qué manera gobiernan hoy el país? Yo digo que lo gobiernan porque llegaron a través de métodos democráticos. Totalmente de acuerdo. Pepe, déjame hacer una breve pausa, regresar a concluir. Te voy a preguntar qué debemos de hacer al futuro, no solamente el futuro, déjame ponerlo en el presente. ¿Qué debemos hacer la ciudadanía frente a un Instituto Nacional Electoral que se encuentra amenazado? Hacemos una breve pausa y regresamos con José Wolden. Estoy platicando con José Woldenberg, el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Pepe, me quedan 4 minutos y quiero dedicárselos a qué debemos de hacer a los que creemos en la democracia, creemos desde luego en que el IFE, el INE, ahora INE, ha sido la joya de la corona en la construcción institucional que ha permitido la democracia. Hoy, frente a ese embate que viene desde el gobierno, ¿qué se debe de hacer para defender al INE? Bueno, que quizá ejercicios como los que estamos haciendo ahora, Leo. Es decir, cuando yo veo las encuestas, veo que el Instituto Nacional Electoral tiene un aprecio muy grande entre los ciudadanos, que es de las instituciones mejor calificadas por parte de los ciudadanos. Pero yo creo que no hay que bajar la guardia precisamente porque pues, es evidente que hay un embate contra el instituto, y sobre todo hay un embate contra su autonomía. Quizá lo que podríamos hacer o deberíamos hacer es de nuevo platicar, hablar, escribir, difundir las tareas que realiza el Instituto Nacional Electoral. No sé, desde cómo se confecciona el padrón, lo que significa hoy la credencial de elector con fotografía, qué significa que el instituto sea autónomo,
y no esté alineado con ninguno de los partidos y por supuesto con ningún gobierno, cómo se organizan nuestras elecciones, por qué son los ciudadanos los que reciben y cuentan los votos de sus vecinos, cómo se realiza el programa de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que otra vez valorar lo que ha significado y lo que significa un instituto autónomo. Para decirlo de otra manera, incluso sus detractores no se han atrevido a decir con qué lo sustituirían. ¿En qué están pensando? ¿Que otra vez la Secretaría de Gobernación se encargue de organizar las elecciones, como era en el pasado, y en donde para todos era claro que la Secretaría era juez y parte de las elecciones? Yo creo que no. Mi confianza radica en lo siguiente. México es un país masivo, contradictorio, desigual, que no cabe ni quiere hacerlo bajo la batuta de un solo partido, una sola ideología y una sola voz. Y por eso requerimos de elecciones confiables, y por eso requerimos de una institución que haga que las elecciones sean confiables. Es decir, lo que más nos conviene a todos los mexicanos es tener una institución autónoma que nos dé garantías de imparcialidad y de equidad a los partidos, a los candidatos y por supuesto a los ciudadanos. Entonces, pues ojalá seamos capaces de fortalecer, de mantener aquellas instituciones pues, que han dado buenos resultados al país. Y una de esas instituciones, desde mi punto de vista, sin duda alguna, es el Instituto Nacional Electoral. No, coincido plenamente contigo, Pepe. Me queda tiempo para una pregunta más, muy difícil, hay que decirlo, el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no le ayuda nada al Instituto Nacional Electoral, Pepe. Bueno, como todos sabemos, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. Todas las resoluciones del Instituto Nacional Electoral pueden ser recurridas ante el tribunal. Y precisamente por eso, porque sus resoluciones son definitivas e inatacables, es muy importante que sus magistrados se apeguen a la Constitución y la ley y demuestren que pueden dar garantías a todos de que el tribunal es el verdadero garante de la constitucionalidad y legalidad de nuestros procesos electorales. Varias de sus resoluciones han sido, digamos, muy criticadas y creo yo con razón, porque no se han apegado a ellos. Pero ojalá rectificaran, porque requerimos de un tribunal independiente que solamente haga caso a las disposiciones constitucionales y legales. Lo requerimos porque yo veo que incluso después de la elección puede haber mucho litigio postelectoral. Ahí lo que necesitamos es un ancla, y según la Constitución, esa ancla es el tribunal, porque, insisto, sus resoluciones son definitivas e inatacables. En ese diseño, lo que se supone es que una vez que habla el tribunal, el litigio se acabó. Pues te agradezco mucho, Pepe, que hayas platicado el día de hoy con nosotros. Desde luego, yo soy, y tú lo sabes, yo he criticado muchas veces muchas decisiones, en particular del IFE y del INE, pero también estoy consciente que es realmente una historia de éxito en la construcción de instituciones que permitieron un cambio real, y que pues debemos defender ese tipo de instituciones. Te agradezco mucho, Pepe. Muy buenas noches. El agradecido soy yo. Que estés muy bien, Leo. Gracias a José Woldenberg. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes. Vamos a hablar de la monarquía, de la Casa de Windsor. Va a estar buena esa discusión. Ya deberían de desaparecer, ¿no? ¿Le parece a usted? Los reyes, en fin. Eso es lo que vamos a discutir mañana, viernes, en nuestra edición de fin de semana. Lo veo mañana.